Saludos amigos, lo prometido es deuda, así que vamos a ir con ese vídeo en el que vamos a analizar un poco los últimos acontecimientos en torno a Zelensky, lo que ha dicho, lo que se espera en lo sucesivo y algunos artículos que nos habían quedado pendientes y que, bueno, vienen totalmente al caso y necesitan ser comentados. Empezamos por el de Thierry Mesin, que habla de los errores de interpretación en torno a Donald Trump. Viene totalmente al caso con respecto a Zelensky y a Ucrania, puesto que lo más interesante del artículo de Meissan es cuando hace referencia a la incomprensión entre la mentalidad del propio Donald Trump, no solo de Estados Unidos, sino más concretamente de Donald Trump, y Rusia. Digamos que Donald Trump trata de enfocar el conflicto ucraniano, siempre según Meissan, trata de enfocar el conflicto como algo de negocios, una cuestión comercial. Y entonces Meissan dice que esto es un error grave, peligroso, puesto que los rusos de ninguna manera pueden enfocar el asunto de esa manera ni aceptar lo que Donald Trump de hecho va a proponer, está de hecho proponiendo, y que llevaría a una situación muy peligrosa debido a que no habría forma de llegar a un entendimiento o un arreglo. Esto es lo más sustancioso del artículo de Meissan, esta observación particular. Es cierto, ciertamente Donald Trump es antes que nada un hombre de negocios y digamos que comparte ese espíritu estadounidense del emprendimiento, ese sueño americano, esa manera de ver las cosas, digamos que una forma de entender la vida como que todo tiene un precio, todo puede ser comprado, no hay ningún conflicto que no se pueda arreglar de manera económica, de manera comercial, con un buen trato y cosas así por el estilo. Rusia, sin embargo, tiene totalmente otra idiosincrasia, tiene una mentalidad vinculada a la tierra. En este sentido también Meissan habla de Gaza, de que no sería lo mismo que con los Cherokee. Todo esto viene a cuento de que, ya saben, Meissan considera que Trump es un jacksoniano y Andrew Jackson, el presidente estadounidense Andrew Jackson, fue el que, bueno, digamos que facilitó ese Trail of Tears de los Cherokees, que básicamente fue una limpieza étnica, la verdad, pero que, digamos que en la visión de Meissan, pues digamos que es algo no tan negativo, y entonces por eso Donald Trump estaría diciendo estas barbaridades en torno a Palestina, pero Meissan al mismo tiempo sí que es verdad que reconoce que esto no funcionaría, puesto que los palestinos están más vinculados a la tierra, ¿no? Como los Cherokee, para los cuales la tierra es lo de menos, lo importante, digamos que es la concepción del mundo, la concepción de la vida, digamos, dentro de su tradición particular. Los palestinos siempre, según Meissan, no pueden pasar por ahí. Y en Ucrania ocurriría algo parecido. Los rusos en realidad están muy enfocados en la cuestión de la desnazificación y siempre según Meissan, Ucrania es actualmente un estado tomado por los banderistas que van por esa línea. Entonces digamos que no habría forma de arreglar esto como un asunto de negocios. Bien, a esto añadámosle el artículo de la rusa, la autora rusa, un artículo que nos trae en Mente Alternativa, este medio, Elena Panina, la cual hace un análisis que viene totalmente al caso acerca de Yalta. Ya saben que esa famosa conferencia de Yalta tuvo su efeméride hace unos días y los rusos obviamente ven que hay algo muy importante ahí. Entonces, en el artículo se dice algo interesante. Se dice cómo hay dos visiones occidentales, la anglosajona y la estadounidense. La anglosajona estaría vinculada a Europa, es decir, según el momento utilizaría a los franceses, según el momento utilizaría a los alemanes. Esto siempre según esta autora Elena Panina. Entonces, en torno a Yalta se comenta cómo, por un lado Churchill, por otro lado Roosevelt, tienen visiones encontradas y cómo Stalin fue capaz de entender eso, de ver eso y actuar en consecuencia de manera muy positiva para la Unión Soviética en la época. Básicamente Churchill buscaba una confrontación con la Unión Soviética, pero no así Roosevelt, el cual digamos que prefería ver una Europa bajo la órbita estadounidense y
no necesariamente enfrentada a Rusia, a la Unión Soviética, sino encontrando algún tipo de convivencia. Sin embargo, Churchill era todo lo contrario, no veía eso de ninguna manera. La idea era lo mismo que pasa ahora, pensemos en Starmer por un momento. Recuerden también cómo el propio Starmer se reunió con Rutte, el secretario general de la OTAN. Recordemos también, digamos, la postura europea de continuar la guerra, tal y como dijo Orbán. Esto es muy grave. Tenemos a un político, un líder europeo, el señor Orbán, diciendo claramente que Bruselas quiere continuar la guerra. Entonces esa sería la línea Churchill, y esa línea Churchill acabó imponiéndose, puesto que Roosevelt falleció poco después de Yalta, y el siguiente que vino a ocupar el puesto de presidente de Estados Unidos fue por la línea británica, fue por la visión que tenía el propio Churchill, y acabó, digamos, coagulando eso como la Guerra Fría. Bueno, ¿a qué viene esto? Pues viene a que los rusos entienden que lo que está pasando ahora es algo muy parecido. Es algo muy parecido. Y esto nos lleva a otra consideración. Es una consideración muy interesante que hace el señor Iturralde en el canal La Magia de la Bolsa. Allí, en una pequeña entrevista, él comenta algo que efectivamente está muy bien traído. Él comenta en torno a esos miles de millones perdidos, según Zelensky, desaparecieron, ciento y pico mil millones de dólares desaparecieron, sin más. Esto es lo que dijo Zelensky. Y él comenta muy bien que es que lo que pasó realmente en 2021 con el fiasco estadounidense en Afganistán es que básicamente Estados Unidos, ¿cómo decirlo? La CIA, el Estado Profundo, la cara oculta de Estados Unidos, perdieron la manera de lavar dinero, sí, en cierto modo, o gestionar fondos de manera creativa, vamos a decirlo así. Esto se hacía con la cuestión del opio, con la cuestión del comercio de opio que crecía en cantidades industriales en Afganistán, pero que a raíz del descalabro estadounidense en el año 21, esa retirada deshonrosa, los talibán, bueno, destruyeron las cosechas y el resto es historia. Pues bien, en 2022, gracias a la guerra, esa guerra que fue muy inteligentemente empujada, volvemos otra vez a esa mentalidad de Churchill que estábamos diciendo. Es decir, había aquí unos arquitectos, hemos hablado muchas veces del propio Brzezinski, había una serie de arquitectos que, trabajando sobre una estrategia dada, movieron las fichas para que se produjese la operación militar especial. Bueno, la versión oficial es que el señor Putin se levantó de mal humor un día y decidió invadir Ucrania, pero la realidad, ya saben, si siguen este canal ya saben que es muy otra. La realidad es que se empujó a este conflicto y Iturralde hace una observación muy perspicaz y dice que la razón última sería poder lavar aquel dinero, poder hacer esa gestión creativa de fondos, mejor dicho. Para poder hacer esa gestión creativa de fondos públicos, por supuesto, de fondos públicos, esto es lo que hacen los políticos con el dinero de nuestros impuestos, pues para poder hacer esta operación lo que se hizo fue empujar la guerra de Ucrania, puesto que sería muy lucrativa en ese sentido y gestionaría de manera bien creativa esos fondos. Esto nos hace recordar las andaduras del hijo de Joe Biden, el cual estaba vinculado también a operaciones creativas de este tipo. Burisma Holdings, todas estas cuestiones seguramente les sonarán a ustedes. Bueno, sea como sea, la cuestión es que esos ciento y pico mil millones que desaparecieron según Zelensky, bueno, estarían vinculados a este tipo de operaciones. Es decir, que toda la guerra sería una pantalla para poder encubrir el saqueo de estos fondos públicos. Básicamente es eso. Obviamente el señor Zelensky sacaría su parte y el resto es historia. Entonces, Iturralde dice, de manera muy propia de una película, de argumento de película, dice que seguramente al señor Zelensky le presentaron una opción, básicamente una única opción, que es la de simplemente apechugar, hacer lo que se le diga, para que esto no salga a la luz de una manera que perjudique precisamente a su persona y acabe, pues bueno, de manera
deshonrosa, porque realmente las cosas son así. Si todo sigue en esta línea, al final el señor Zelensky pues acabará en una villa lujosa, quizá en Inglaterra, quizá vaya usted a saber dónde, y bueno, colmado de honores, como tantos otros casos ha habido en la historia, ¿no? Pero para eso tiene que jugar bien sus bazas, y ahí es donde entra lo preocupante de todo esto. Aquí obviamente confluyen muchos intereses y muchas cosas, y ahora con este giro comercial de Donald Trump, por eso estamos haciendo todo este análisis en el que estamos vinculando diferentes ideas que realmente vienen al caso y que realmente cuajan, el señor Donald Trump con esta mentalidad comercial lo que está haciendo es empujar la guerra, el conflicto, la resolución supuestamente del conflicto, esto es lo que él mismo dice, en una dirección que sea económicamente provechosa. Y obviamente ahí entra la cuestión de las tierras raras, las famosas tierras raras que los chinos están restringiendo y que serían absolutamente imprescindibles para poder reconfigurar el imperio, para poder hacer de America Great Again y todas estas cosas. ¿Qué pasa? Hay un problemilla, y el problemilla es que esas tierras raras están cada vez más, cada día que pasa, más en territorio ocupado por los rusos y no en territorio bajo control del señor Zelensky. Entonces ustedes ya pueden imaginarse lo mal que puede terminar esto. Era lo que decía Meishan, y efectivamente esto viene al caso. Digamos que los rusos no van a ceder, siempre dentro del análisis de Meishan sería debido a que es pues, la cuestión de la desnazificación, es decir, dentro de la mentalidad rusa y a estas alturas y con todos esos crímenes de guerra, etcétera, etcétera, es totalmente comprensible. Dentro de la mentalidad rusa es inaceptable cualquier cosa que no sea una derrota total de ese banderismo, de lo que significa esa Ucrania. Por eso estábamos también haciendo referencia a la conferencia de Yalta. Pensemos en lo que significaba aquella guerra, en lo que significaba aquella agresión alemana sobre la Unión Soviética, y veamos todo ese contexto. Entonces, aquí es donde empieza a entenderse mejor aquello de Medvedev con eso de castigar a Europa. Es decir, entra dentro de la misma línea. Ese Stalin que veía en Churchill, pues básicamente el enemigo natural. Y en ese sentido no había diferencia entre el agresor alemán, siempre estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y este Churchill que lo que pretendía básicamente era hacer lo mismo de otra manera. Bueno, pues en esas estamos. En esas estamos. El problema es que los rusos perciben a Europa, obviamente a España también, claro, a Europa como el enemigo natural, es decir, debido a la propia idiosincrasia, debido a la propia estrategia, postura, como sea que lo quieran ver, Europa en ese sentido mucho tendría que cambiar para que los rusos no lo perciban de ese modo. Y entonces, esta entrada de Donald Trump dentro de la ecuación, pues es sumamente preocupante, es lo que estamos cubriendo aquí todos estos días, es sumamente preocupante porque en realidad Donald Trump no está en contra de la esencia de la estrategia imperial, simplemente que él lo ve desde otro enfoque. Estamos aquí precisamente tratando ello para tratar de aclararlo y arrojar un poco de luz al respecto. Es decir, lo único que cambia con Donald Trump es un enfoque, pero no la esencia de la estrategia. En ese sentido, no hay ninguna diferencia entre estos globalistas de línea dura, tal y como lo presentan algunos, y los globalistas moderados que vendría a ser Donald Trump. Básicamente, esto es lo que se está tratando de entender dentro de toda esta confusión enorme en la que estamos viviendo ahora mismo. Siendo esto así, el señor Zelensky lo que va a hacer es jugar, digamos, la baza ganadora para él a nivel personal. Es decir, aquello que le dé a él una salida honrosa de todo este lío. Y eso es muy peligroso, puesto que la salida honrosa de Zelensky, la visión, el enfoque de Donald Trump y la presión de esos globalistas extremistas, digamos que todos confluyen en un mismo problema, y es la necesidad de que Rusia no se anote una victoria total en Ucrania. Todo acaba desembocando ahí. Por eso es tan peligroso todo esto, por eso es tan preocupante la situación. Entonces, se puede hablar de globalistas, alguien ha comentado en un comentario del canal como si nunca hubiéramos hablado de ello,
que por qué criticamos tanto a Donald Trump y no criticamos a globalistas como el señor Soros y cosas así por el estilo. Bueno, llevamos haciéndolo desde que empezamos el canal. Siempre estamos criticando, siempre estamos hablando de lo perniciosa que es la modernidad. Obviamente, no son más que las dos caras de la misma moneda, el señor Trump, el señor Soros o quien sea que se quiera poner en lugar. Porque la esencia, insistimos, la esencia de la estrategia es la misma, es el proyecto occidental moderno. Ese proyecto occidental moderno bebe necesariamente de esas cosas que Stalin, en la conferencia de Yalta, conversaba con Roosevelt y ambos entendían que el problema estaba personalizado en Churchill y obviamente en el derrotado líder alemán de la Segunda Guerra Mundial, puesto que ahí estaba el kit de toda la cuestión. Su estrategia, su esencia estratégica, su visión de cómo debía ser el mundo, de cómo debía ser el orden mundial, etcétera, etcétera, era esencialmente la misma aun cuando estuvieran enfrentados. Y esa visión era del todo incompatible con Rusia. Es por esto que aún circulan los mapas de la desmembración de Rusia, de lo necesario que es esto. Es por eso que tenemos a los británicos cada 2x3 y también en sus órganos de propaganda siempre buscando siempre pintar a Rusia de una manera negativa, oscura, sucia, etcétera, etcétera, y todas estas cuestiones. Entonces necesitamos entender que la cuestión de fondo no es tanto si discutir sobre si Stalin era moderno, sobre si Roosevelt era esto o era lo otro. Esa no es tanto la cuestión. La cuestión es hasta qué punto estaban comprometidos tanto Churchill como el líder alemán de la Segunda Guerra Mundial en la coagulación, vamos a llamarle así, de un proyecto definido, total y absolutamente moderno, total y absolutamente sistemático, total y absolutamente enfrentado contra todo atisbo de tradición, cómo de comprometidos estaban ya en aquel momento y hasta qué punto eso condicionó el momento que tenemos ahora, el momento en el que vivimos ahora, este conflicto global, como lo llama Putin. ¿Hasta qué punto este conflicto global, esta guerra que tenemos ahora, no es heredera precisamente de aquello que conversaban Stalin y Roosevelt en Yalta? Según la tesis de Panina, básicamente la muerte muy rápida, antes de que diera tiempo a, digamos, zanjar el asunto de la Segunda Guerra Mundial de Roosevelt, fue lo que truncó todo y ella a partir de ahí empieza un proceso largo que desembocaría, de hecho, en Bersinski, la razón de por qué, de hecho, se adoptó la línea de Bersinski como estrategia para Estados Unidos y por qué se mantuvo más allá de la caída de la Unión Soviética, por qué se desoyó a Kennan cuando advertía en el año 96 de que era un error fatídico, además lo calificaba así, fatídico, la expansión de la OTAN hacia el este. ¿Por qué todo en esta dirección y por qué esto concluye al final? Insistimos en esta figura de Zelensky que la verdad es muy preocupante. Cerramos el vídeo haciendo precisamente alusión a lo más preocupante de todo. Vuelve otra vez la cuestión de las armas nucleares. Zelensky ha vuelto a sacar el tema. Entonces tenemos por un lado la necesidad de Donald Trump para el proyecto de ese Estados Unidos nuevo, reconfigurado, de esas tierras raras. Por otro lado tenemos a un Zelensky que necesita salir del lío en el que está metido. Y por otro lado tenemos que la solución mágica y maravillosa para poder evitar que los rusos consigan una victoria total en Ucrania sería nada más y nada menos que proveer a Zelensky con armas nucleares. Esto ya lo ha comentado el Kremlin y ha dicho que es el disparate más grande posible. Es de una gran irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, la cosa, digamos que las cartas están sobre la mesa, por así decir. Las cartas están sobre la mesa y digamos que esto zanja la preocupación, el enfoque, el análisis que pueda hacerse acerca de cómo van las cosas. En fin, lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí siempre estamos no solo siguiendo las noticias,
sino haciendo un análisis desde diferentes ángulos, siempre enfocado de la misma manera. Aquí la cuestión no es si tenemos filia o fobia a Donald Trump, a George Soros o a cualquier otro personaje del mundo actual. Esa no es la cuestión. La cuestión la hemos enfocado una y otra vez. Es la cuestión del proyecto civilizatorio moderno. Un proyecto civilizatorio al revés, que es lo que realmente está trayendo todos los problemas. Hoy, por ejemplo, hemos visto cómo ese problema tomó forma, incluso se personalizó en la figura de Churchill y, digamos, en esa salida de esa Segunda Guerra Mundial que ahora vuelve. Lo dejamos ahí. Venga, un saludo muy grande para todos. Buenas noches. Nos vemos en la próxima.